Bueno, son las 7, ¿no? ¿Cómo queréis vosotras? Esto no sé si está encendido o no. Debe encenderse por aquí. Tiene una luz verde. No. Ah. Sí, ahora Sí. Ahora. Buenas tardes. Es para mí realmente un placer presentar, que yo no voy a presentar, lo hará Elena Paulino, que le agradecemos mucho que esté aquí con nosotras, sino que para mí ha sido realmente un placer publicar el libro de Blanca Garí, El poder del objeto, en esta colección de la editorial Siruela, Árbol del Paraíso. El libro de Blanca es, sin duda, el libro de una historiadora, de una medievalista. Blanca ha sabido construir relatos a partir de la documentación archivística en los que el objeto ocupa un lugar central, en los que los objetos están vistos justamente desde su poder. Y esa es la gran innovación y al mismo tiempo aportación de este libro. Yo creo que el libro de Blanca está bien situado en esta colección, que en principio es una colección destinada a la historia de las religiones, a la espiritualidad, a la simbología. Una colección que ya tiene 2 títulos de Blanca Garí. Uno de ellos, El espejo de las almas simples, de Marguerite Porel, la edición anotada. Otro, la de Heinrich Scheusse, La Vita. Bueno, y luego tenemos La mirada interior, que es nuestro libro, somos las autoras de La mirada interior. Siempre nos reímos y lo decimos, ¿no? Pero yo creo que está bien colocada en esta colección justamente por esta mirada suya, que es desde el poder del objeto. Dentro de esa cultura medieval que no conoció la dualidad ni la oposición entre sujeto y objeto. Y eso es lo que de algún modo la hace paralela, no semejante, pero sí la coloca en una relación paralela con respecto a ese lugar tan central que ha tenido el objeto en el siglo XX. Desde luego, desde Paul Valéry y L'Objet Trouvé hasta pues, los ready-made de Marcel Duchamp y toda esa locura del surrealismo por ir a buscar objetos, para encontrar el objeto o que el objeto les encontrara a ellos. En 1953, Juan Eduardo Cirlot escribió un libro titulado El mundo del objeto, donde él sobre todo lo que quería aspiraba sobre todo a una ontología neutral, decía. Una ontología neutral, es decir, que el objeto tuviera un lugar, que el objeto hablara por sí mismo, que no fuera simplemente la pantalla de nuestros deseos y nuestras proyecciones. En un mundo, y en un imaginario sobre todo, en que el hombre ya no fuera la medida de todas las cosas. Yo creo que en este libro Blanca hace hablar a los objetos, consigue que los objetos adquieran esa presencia necesaria desde ese tiempo tan pasado que es para nosotros la cultura medieval, y de nuevo nos encontremos no frente a ellos, sino con ellos y sobre todo oyéndonos. Pero yo, como decía antes, no voy a presentar este libro, sino que tenemos aquí a Elena Paulino, que es profesora de Historia del Arte de la UNED y a la que agradecemos mucho que haya querido acompañarnos y presentar El poder del objeto de Blanca Garí. Cuando quieras, Elena. Bueno, muchísimas gracias. En realidad soy yo la que tengo que agradeceros la introducción y la invitación y estar aquí hoy hablando de este libro que
que para mí ha sido importante y que me ha fascinado mucho y que espero poder transmitir también al público mi fascinación por este libro y por el pensamiento que hay detrás. Y cuando estaba pensando en, bueno, cómo podía yo empezar a presentar este libro, y teniendo en cuenta que soy historiadora del arte, pues decidí recurrir a un recurso retórico que es tan poco original como espero que sea efectivo, que es hablar de la portada, empezar hablando de la portada, que también es una conversación que ha surgido antes, y es que yo creo que la portada de este libro nos avanza muy bien cosas que vamos a encontrar dentro. Para empezar, la portada es una pequeña miniatura y como lo tenemos aquí, pues lo pueden ver. La portada es un detalle de una miniatura más amplia que irónicamente es una miniatura sobre la presentación de un libro. Y la imagen que se ha escogido tiene varios elementos que yo creo que son importantes para hablar de lo que luego vamos a encontrar dentro del libro. Y es que, para empezar, lo que nos presenta es un libro cerrado, es un libro que está exhibido en su materialidad, en su objetualidad, es un libro con las tapas y la guarda echada. Es un objeto que está en el centro absoluto de la imagen. Una imagen en la que además nos han cortado las caras, no vemos las caras de las personas que están alrededor de este libro, lo que estamos viendo son las manos y son las reacciones que este libro está provocando y los efectos que este libro está provocando en su circulación, en su existencia. El que lo da, el que lo recibe, el que lo señala, el que hace la marca típica de veracidad, el que lo presenta. Es un objeto al que vemos circulando, porque vemos cómo estos objetos, y lo vamos a ver a lo largo de todo el libro también, estos objetos circulan y cuando se mueven, no solo circulan, también están quietos, pero cuando se mueven es más fácil verlos y es más fácil distinguirlos. Y además es un libro dorado, es un libro que reverbera, es un libro que emite luz, es un libro que claramente está diseñado para ser visto, para ser tocado, para crear una serie de, como digo, de efectos. Y además en la miniatura completa, que no vemos, la presentación del libro está presidida por una mujer, por María de Castilla. Y también vamos a ver cómo esas mujeres, que en un principio no son necesariamente visibles, terminan surcando las páginas del libro de Blanca a través precisamente de estos objetos. Todos estos elementos, como digo, son los que vamos a encontrar dentro del libro. Vamos a ver la materialidad del objeto, y los objetos que nos presenta Blanca en el libro son objetos enormemente variados. Cuando hablamos de un objeto de poder, a lo mejor podemos pensar muy simplistamente en una corona, en un cetro, en una espada, en un libro. Sin embargo, los objetos que aparecen en este libro son enormemente variados, algunos de ellos objetos muy ricos. Tenemos cruces, tenemos breviarios, tenemos paños de oro, y algunos de ellos enormemente pobres. Tenemos hilos de lana atados en el brazo de un recién nacido abandonado, tenemos cuentas de rosario, tenemos cadenas que atan libros que no, en su materialidad no son especialmente preciosas, pero todos estos objetos, en su enorme variedad y en su enorme materialidad, nos hablan de ese poder y de esa agencia. Y estos objetos, en su enorme variedad y en su enorme materialidad, nos permiten ver los contextos que los envuelven, las redes de relación que ellos contribuyen a crear, y también los espacios y los tiempos por los que se mueven. Y es que son objetos que se mueven en el espacio, pero también son objetos que se van a mover en el tiempo, y son objetos que van a unir, a proyectar memoria o a transformarla, y que juegan un poco en este telar del olvido, del recuerdo y del olvido, que al fin y al cabo con el que construimos, digamos, la historia. Como digo, todos estos objetos, en su enorme variedad material, en sus dimensiones, en sus formas de utilizarlos, en las personas que accedieron a ellos o que los vieron, son enormemente variados. Todos absolutamente tuvieron agencia, y Blanca lo va desgranando en los distintos capítulos, y todos de una manera u otra fueron portadores o constructores de identidad, fueron portadores o constructores de memoria, y también fueron portadores o constructores de espacio, que es algo que no está
completamente enunciado quizá en la introducción, pero hay un capítulo entero que se dedica a esas cuestiones y que también va a aparecer en todo el resto del libro. Y como digo, la propuesta que se nos presenta en este libro, ¿qué hacemos con todos estos objetos?, es en realidad una propuesta, como decía, enormemente radical. Porque la propuesta que se nos plantea en este libro es mirar cómo miran los objetos y mirar cómo actúan los objetos y dejar que estos objetos nos hablen. Y dejar que estos objetos nos hablen sin una proyección del yo, como decía Victoria también, sin que sea un ejercicio de ventriloquismo en el que nosotros hablemos a través del objeto como si fuera un muñeco de madera. Y permitir hablar al objeto sin que sea un muñeco de ventríloco es enormemente difícil y muy radical, yo creo. El libro parte de una crítica a este antropocentrismo, digamos, cartesiano, a este neocantianismo que lo que hace es proyectar el yo sobre todo lo que nos rodea, que terminan convirtiendo estos objetos en meras proyecciones del yo. Y esta crítica es compartida por diversos filósofos, por artistas contemporáneos, por filólogos, por literatos, también por otros historiadores que se han dedicado a otras áreas de la historia. Por ejemplo, estaba pensando en un libro que se publicó en 2004 por Lorraine Daston, que es una historiadora de la ciencia, y que el libro se llama Things That Talk, o objetos o cosas que hablan. Y en la introducción, de una manera muy elocuente, ella hablaba de este antropocentrismo que es enormemente narcisista. Y recordaba ella en su introducción el mito de Narciso, que es este mito en el que, bueno, pues este joven queda embobado en su reflejo y termina completamente autoabsorbido por este reflejo, que es un mito en realidad que está ligado también a la historia de Eco, de esta ninfa enamorada que termina convirtiéndose simplemente en la repetición de nuestras palabras. Y entonces este antropocentrismo narcisista en realidad lo que nos puede llevar es hacer que los objetos los convirtamos en eco, en repeticiones de nuestras propias palabras, que queramos ver en ellos reflejados nuestra propia imagen, nuestras propias ideas. Y en esta imposición del yo sobre los objetos perdemos su presencia, perdemos su ser y perdemos la capacidad de que estos objetos nos hablen de quién son y qué hicieron en la historia. Blanca plantea muy claramente, yo creo, y sin ambajes, esta agencia central del objeto. Y a la hora de hablar de la agencia de los objetos, yo creo que es importante distinguir también agencia e intencionalidad, porque no es lo mismo. La agencia, que es esta capacidad de hacer actuar, o esta capacidad de actuar, no necesariamente conlleva intencionalidad. Es estos objetos que no ven, pero miran, estos objetos que actúan, pero no tienen intención, no tienen conciencia, pero eso no evita que actúen. Y eso no evita que nos miren, el hecho de que no tengan esa visión. Y otra cuestión que yo creo que es interesante de este libro, aparte de esta distinción entre agencia e intencionalidad, que yo creo que es importante, es que en este libro lo que aparece también de una forma muy interrelacionada es la idea de agencia con la idea de trayectoria. Los objetos actúan y los objetos tienen una trayectoria, que es una trayectoria independiente, que es una trayectoria que está condicionada por las personas que los rodean, que los manipulan, que interactúan con ellos en determinados momentos, pero que es una trayectoria que no responde necesariamente a las intencionalidades de estas personas, sino que es una trayectoria independiente y es una trayectoria sobre todo que no es teleológica, que no es un objeto diseñado para un fin que termina cumpliendo como una profecía un poco autocumplida, sino que es un objeto que tiene independencia en su movimiento, que permite la ambigüedad, que permite las transformaciones, permite las resignificaciones y que permite sobre todo el cambio, que es lo importante. A veces tendemos a fijar la mirada y en ese fijar la mirada sobre algo
lo aplanamos y lo congelamos absolutamente y le impedimos el cambio, le impedimos la transformación. Y los objetos que nos presentan que nos presenta Blanca en este libro tienen agencia también porque son motores de cambio y porque ellos mismos pueden cambiar en estas trayectorias que se plantean a lo largo de las páginas. Y en estas trayectorias yo creo que es interesante también algo que se plantea directamente desde la introducción, que es la interacción en redes entre objetos y cuerpos. Es decir, no es el ser humano el que manipula los objetos y los objetos son manipulados de forma pasivamente, sino que objetos y cuerpos también entendidos como posibles objetos, interactúan en redes por las que circulan ideas, circula memoria, circulan conocimientos, circulan identidades, circulan presencias y circula también la sacralidad. Y hablando con Blanca antes, que ella me decía que cuando le preguntaban que cuándo había escrito este libro, ella decía pues que en 3 meses empecé a escribirlo, pero que en realidad el libro es resultado de los últimos 10 años de investigación. Yo creo que hay un elemento de su trayectoria última investigadora que transpira enormemente este libro, que es la preocupación por el espacio y la preocupación por las geografías, porque son objetos, todos los que nos plantean, que son objetos situados, son objetos que ocupan un espacio en un determinado momento, que se mueven por el espacio y este movimiento también provoca reacciones, son objetos que están, que con su presencia transforman los lugares y por tanto son objetos que están enormemente imbricados en este espacio y en el tiempo también. Y como decía, son objetos, y esto he insistido bastante y quiero llegar un poco también a ello, son objetos que están, son objetos que son presencia. Y yo creo que eso, como decía al principio, dentro del arte medieval es algo que es absolutamente fundamental. La presencia del objeto, el ser del objeto, es un componente primario de su significación, es la base desde la que el objeto empieza a tener significado. Y el objeto en su ser lo que va componiendo son unas redes de significado plurales que no necesariamente se perciben por la vista, o que no solo se perciben por la vista, sino que vamos a tener objetos que se perciben por distintos sentidos. Vamos a tener objetos que en sus interconexiones van a crear nuevas redes de significado. Van a ser objetos que van a interpelar a los distintos sentidos, a la corporalidad, que van a interpelar a otros objetos. Y en el libro de Blanca vamos a ver con mucha claridad estos objetos que tienen aura, estos objetos que reverberan, estos objetos. Hay un libro que se habla de la danza del objeto y de los cuerpos y de cómo esta danza de los objetos y los cuerpos crean atmósferas y objetos que son presencia en sí mismos. Por ejemplo, el capítulo dedicado a las custodias del Corpus Christi, que transforman ese espacio en lugar, que es una reflexión que me parece muy bonita. Entonces, tenemos objetos con aura, objetos que reverberan, objetos que son presencia y transforman el lugar, y también tenemos objetos que representan en la acepción más directa de esta idea de representación, objetos que hacen presente, que traen al presente cuerpos que no existen, por ejemplo, en estos paños de oro que cubren los ataúdes vacíos y que representan en el sentido físico, traen físicamente a ese espacio y a ese tiempo a un cuerpo que ya no está. En el libro se parte, como podéis ver de estas palabras, se parte de un entramado teórico muy amplio, que a una filosofía, a una antropología, sociología, historia del arte, es un entramado teórico que parte de obras que ya podríamos considerar clásicas, como la de Alfred Gell sobre la agencia, y también un marco teórico que es enormemente novedoso, que como puede ser todos los aspectos dedicados al realismo especulativo, como una rama de la filosofía, a la ontología orientada a objetos, y todo este entramado teórico que se presenta de una manera muy clara en la introducción, luego se va declinando en la introducción a cada uno de los capítulos
y cada uno de los capítulos nos va presentando pues, distintos aspectos de este poder de los objetos, de esta agencia de los objetos y de estas ideas de identidad, memoria y representación en la Baja Edad Media. Lo que vamos a tener son 7 capítulos, 6 capítulos y un epílogo, pero en realidad son 7 capítulos, que sus títulos también son enormemente sugerentes y también pues, nos indican esas resonancias que tienen los objetos. Tenemos un capítulo que se titula Huellas, uno que se titula Cajas, Cadenas, Atmósferas, Representaciones, Presencias y luego el epílogo. Y en estos distintos capítulos pues vamos a ver objetos en el centro. Y vamos a encontrar, por supuesto, personajes. Algunos de ellos son exclusivos de cada capítulo y otros personajes van apareciendo en los distintos capítulos, representados a través de distintos objetos y, digamos, en los que se van adquiriendo nuevas visiones de las distintas facetas que tuvieron estos objetos para las personas medievales. Vamos a encontrar lotes de objetos donados tras la muerte de alguna mujer, de Blanca Sicilia. Vamos a tener cajas que atesoran objetos de otras mujeres. Vamos a tener cadenas que atan a los libros a los espacios y a los distintos espacios. Y como los libros también, ese atar los libros al espacio también nos habla de cómo funcionaban esos espacios y transforma esos espacios. Vamos a tener objetos multisensoriales y performativos que en los momentos de los funerales crean atmósferas, pero también crean presencias y aluden a esa, más bien interpelan a los espectadores y son capaces, digamos, de generar un juego muy interesante entre lo material y lo inmaterial, entre lo sensorial y lo que no se puede percibir, entre lo espiritual y lo material. Vamos a tener esas custodias del Corpus Christi en los coros de las monjas, que lo que hacen es crear un espacio de sacralidad absoluto en ese lugar y que va a ser un espacio también de identidad grupal y de proyección de lo sagrado, de proyección del objeto hacia el espacio. Y luego tenemos el último capítulo, que es un capítulo absolutamente precioso, dedicado a los objetos de la infancia abandonada y a esos objetos de esos niños dejados en la puerta del hospicio, que pueden ser cordoncitos, que pueden ser cuentas, que puede ser incluso una marca física, una marca en la oreja, y que sirven en su enorme humildad son enormemente poderosos. Yo creo que son los objetos más poderosos de todo el libro, que crean esa identidad, ese recuerdo que no son capaces de terminar de evocar, pero que está ahí, y esa a lo mejor promesa de futuro. Y en estos 7 capítulos en los que aparecen toda esta serie de objetos que se interrelacionan, de personas que se interrelacionan con los objetos, de distintos contextos en los que estos objetos actúan, yo creo que lo que nos encontramos es con un libro que es absolutamente renovador y que además me permite reivindicar como medievalista el potencial renovador de la Edad Media. Desde el punto de vista de la historia del arte, yo creo que el medievalismo ha sido especialmente renovador del campo porque ha permitido repensar precisamente cuestiones que nos parecían básicas dentro de la historia del arte, pero que a lo mejor no lo son tanto, y recalibrar nuestra mirada y corregir esos focos que a lo mejor no estaban puestos en las cosas que eran realmente más importantes para los distintos periodos históricos. Y es que yo creo que el objeto medieval, y yo creo que también es una conclusión de este libro, el objeto medieval nos pide que lo miremos desde estas perspectivas, nos pide colocarse en esa centralidad, porque en las fuentes medievales el objeto está claramente concebido como un objeto agente. Sobre eso no hay mucha discusión. Eso no siempre es bueno. En los ejemplos que plantea Blanca tenemos, digamos, actuaciones
sobre todo positivas, de los objetos en el campo de la agencia. Las fuentes medievales están llenas también de desconfianza respecto a la posibilidad de la agencia de los objetos. Sí, creo que desconfianza es la palabra. Genera inquietud, genera desconfianza. Los objetos también pueden ser traicioneros, los objetos también nos pueden engañar. Y sobre todo, el objeto que aparece en este libro es un objeto que se mueve en esta frontera entre lo material y lo inmaterial, entre lo tangible y lo intangible, entre la presencia y la ausencia, entre lo material y lo espiritual, que no están para nada separados en la Edad Media, sino que lo uno entra dentro de lo otro, y precisamente el cuerpo es un lugar de encuentro con lo sagrado, y lo material, desde el propio dogma de la encarnación cristiana, es el espacio de lo sagrado. Y en este situar el objeto en el centro, como historiadora del arte, no como necesariamente historiadora, creo que este situar el objeto en el centro tiene un potencial enorme, porque el medievalismo, o la historia del arte medieval, durante muchos años, ya lleva bastantes décadas renovándose, pero durante muchos años, y es una inercia que en determinadas cosas continúa, ha promovido la desmaterialización del objeto de arte medieval. El objeto de arte medieval durante muchos años se ha considerado un vehículo para unas determinadas ideas, y se ha puesto en directa correlación con textos además canónicos y textos además religiosos, es decir, con una muestra de textos bastante reducidos. Y esta idea que en realidad de la iconografía, de la iconología, en la que el objeto termina siendo ese vehículo para la representación de unas ideas abstractas, ha terminado creando una especie de triangulación entre objeto, texto e idea, que ha contribuido a desmaterializarlo, y que nos ha hecho, yo creo, perdernos la enorme riqueza material, sensorial, incluso textual e ideológica de la Edad Media, porque ha terminado reduciendo muchísimo el campo. Y libros como el de Blanca pues nos ayuda a cambiar este triángulo arte, texto, idea a otras ideas que tienen que ver con arte u objeto, cuerpo, y ideas, identidades, presencias, memorias, textos distintos que no son necesariamente, bueno, voy a decirlo de una forma muy simplista, pero que no son la Biblia o que no son los textos exegéticos, sino que hay otros textos ahí que están teniendo algo que decir en nuestras interpretaciones sobre los objetos. Y este desplazamiento del texto al objeto, lo que hace también, yo creo que es abrir esa mirada. Y se decía al principio que esta es una colección de espiritualidad, pero efectivamente este texto está muy bien situado en esta colección, porque aunque el foco no sea la espiritualidad, el texto está lleno de cuestiones que tienen que ver con la espiritualidad y con la religiosidad, con la devoción, con las actuaciones religiosas medievales. Es un texto en el que no necesariamente está orientado a mujeres, pero vamos a ver cómo hay muchísimas mujeres que van a aparecer a lo largo de las páginas, porque en cuanto hemos desplazado el foco de los textos canónicos a los objetos, nos encontramos una enorme variedad de protagonistas, una enorme variedad de personas, una enorme variedad de actuaciones, y es un libro en el que, digamos, el foco está en esta idea de memoria, en esta idea de identidad y en esta idea de representación, pero en el que vemos reverberar estos objetos con la sacralidad, con la identidad de hombres, mujeres, niños, con la inclusión de diversos agentes no humanos dentro de las relaciones medievales. Y yo creo que lo que este libro nos permite es recalibrar nuestra propia mirada,
y nos ofrece una lente nueva desde la que mirar, nos ofrece una perspectiva nueva desde la que mirar, y eso es enormemente poderoso. Y nos ofrece bueno, pues una avenida de investigaciones muy interesantes que espero que podáis compartir conmigo en la lectura, y espero que bueno, que os pueda entusiasmar tanto como me ha entusiasmado a mí. Y ya le cedo la palabra a la autora. Bueno, muchísimas gracias, Elena, porque con esta explicación ya casi no me queda nada más que decir, porque ha explicado estupendamente bien mi libro. Pero bueno, quiero empezar agradeciéndole a Elena su presentación y por supuesto agradeciendo también a Victoria como directora de la colección y a la editorial Suyuela el haber apostado por este libro, e incluso también a la librería Antonio Machado a acoger este acto aquí. Y bueno, como Elena ya ha explicado muy bien mi libro, pues yo voy a hablar un poco de lo que el libro significa para mí, y de lo que significa para mí el poder del objeto. Y para hacerlo, quisiera retomar en primer lugar la pregunta que al final de una entrevista sobre la figura de Marguerite Porete me hacía Luis Gago, que está por aquí, el miércoles pasado en la Fundación Juan Marc. Luis me preguntaba, al final de esta entrevista, en qué medida mi nuevo libro se enmarcaba dentro de mi trayectoria de estudios sobre espiritualidad, mística, monacato, incluso religiosidad. Y yo le decía, y quiero empezar mi intervención justo por ahí, que sin lugar a dudas el poder del objeto es el resultado o un resultado de mi trabajo de los últimos 10-15 años. Porque es un libro que tiene una clara relación con mis estudios sobre mística, sobre espiritualidad medieval. Aún sí, obviamente, hay en él muchos elementos que van más allá o que corren en paralelo a lo que sería propiamente una historia de la espiritualidad. Y ello es así porque el mundo medieval, y particularmente el mundo de la Baja Edad Media occidental, cristiana, desarrolló un vínculo muy profundo con los objetos materiales. Como decía Caroline Bynum en su Christian Materiality en 2011 ya, y lo ha vuelto a repetir en su último libro en 2020, Similitudes disimilares, decía, en los últimos siglos medievales, sobre todo en los siglos XIV y XV, prolifera una plétora de objetos asociados, por un lado, a las prácticas rituales, a las prácticas devocionales, a las prácticas espirituales, incluso mistagógicas, pero también a las prácticas cotidianas, domésticas, sin que haya una frontera clara. Es decir, hay un espacio difuso entre esas funciones, porque potencialmente los objetos tienen para los hombres y mujeres medievales del final de la Edad Media una posibilidad de relación ritual muy, muy poderosa. Pues bien, mi libro quiere hablar precisamente de ese mundo bajo medieval, poblado de objetos cargados de significación, y quiere hablar desde el punto de vista del diálogo que establecieron las personas con las cosas, pero poniendo el foco justamente en los objetos, poniendo el foco en esa materialidad. ¿Y qué gano con ello? ¿O qué ganamos? Ganamos comprensión de las sociedades medievales o de los últimos siglos de la Edad Media. Pues yo creo que sí. Y creo que sí porque creo que los hombres y las mujeres de la Edad Media comprendieron su mundo material como un mundo hecho, voy a decirlo con las palabras de una pensadora de la teoría política y filósofa contemporánea, que tiene un libro con un magnífico título que es Materia vibrante. Pues estaban hechos de materia vibrante, de una materialidad viva que atravesaba los cuerpos, tanto humanos como no humanos, de manera
que todos ellos participaban en los acontecimientos. Pero Bennett habla del mundo contemporáneo. Yo quiero ponerles un ejemplo medieval. Un ejemplo que ya citaba Huizinga en su Otoño de la Edad Media, cuando hablaba justamente de eso, de los últimos siglos medievales, cómo proliferan los objetos y la interacción entre las personas con los objetos, tanto sagrados como no. Y él hacía referencia justamente a la vida de Henrik Soyse, o Enrique Susón. Una vida, esa vida que traduje para Siruela también hace años, una vida en la que llama la atención cómo Soyse, ese discípulo de Meister Eckhart, el maestro Eckhart, describe con sumo detalle y con una insistencia que llama mucho la atención cada uno de los objetos con los que trata, con los que actúa. Por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora el perro que zarandea el trapo debajo de la ventana de su celda, el punzón como instrumento de escritura con la que él se graba, se escarifica el pecho, la imagen de eterna sabiduría que él pone cada vez en el alféizar de la ventana donde se encuentra. Pero yo el ejemplo que quiero poner es todavía mucho más simple. Es en el capítulo 7 de esta vida que podemos llamar autoagiografía de Soyse, en el que él explica simplemente cómo comer una manzana. Y dice que para comer la manzana la corta siempre en 4, pela 3 trozos y deja uno sin pelar. Los 3 trozos representan la Trinidad y el trozo sin pelar representa, dice, el amor con que María daba de comer manzanas a su hijo. Y este no lo pela, porque ya se sabe que a los niños pequeños no les gusta la manzana pelada. Y claro, ante esa descripción, uno dice, bueno, ¿esto qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué intenta mostrar esta escena? Porque obviamente hemos de descartar infantilismo o una manera trivial de narrar su autoagiografía por parte de Henrik Soyse. Y yo creo que la escena justamente muestra el poder que el objeto tiene en ese momento de, o sea, cuando Soyse interactúa con él, el poder que tiene para representar o incluso para ir al encuentro de una presencia. O, dicho de otra manera, podríamos decir, el objeto devuelve la mirada al sujeto y al hacerlo convoca una presencia. Pero les quiero poner otro ejemplo muy distinto a este. Este verano, mi cuñado, Juan Francisco Fuentes, cuando leyó el libro, me dijo, me ha recordado una anécdota que se cuenta del rodaje de la película El gato pardo de Visconti. Y yo no la conocía la anécdota, pero él me decía, dices, que se contaba de Visconti que había exigido que todos los muebles del palacio, las cómodas, las alacenas, los armarios, para el rodaje estuvieran repletos de objetos preciosos como vajillas, cuberterías, mantelerías, cristalerías, aunque esos muebles no se iban a abrir en absoluto durante el rodaje de la película y por tanto esos objetos no se iban a ver. Cierta o no, a mí esta anécdota me fascina. Cuando me la contaste pensé, es esto, claramente es esto, porque alude justamente al poder del objeto ahí encerrado, en las cómodas, en las alacenas, en los armarios, a su capacidad de crear, a pesar de todo, atmósferas. Es decir, Visconti habría confiado en que la influencia y el poder de los objetos, incluso cuando no se ven, tendrían para conseguir escenas más auténticas, más veraces. Y la verdad es que yo no puedo estar más de acuerdo con esa idea de Visconti, si en verdad fue así como rodó su película, pero lo que me parece más importante, los medievales hubieran estado absolutamente de acuerdo con él. Y si no, piensen
en las lipsanotecas. Esos pequeños contenedores de reliquias, pero que también llevaban incienso, aceite, otros objetos, pequeños pergaminos con listas de nombres y que se ocultaban en el momento de la consagración de las iglesias, se ocultaban en los reconditorios debajo del altar para no ser vistos nunca más. Y sin embargo, esos objetos eran los que creaban precisamente la atmósfera apropiada de un espacio sagrado. Por tanto, justamente ese objeto oculto vendría a decirnos que el objeto, incluso si no se ve, devuelve la mirada y porque mira, tiene capacidad de agencia y tiene poder. Y ciertamente esa es la idea que se construye a lo largo, creo, de todo el libro y para la cual también me han inspirado esa construcción algunos autores que quiero citar algunos, sobre todo aquí ya ha hablado Elena de Lacan y quiero volver justamente sobre esa anécdota de la lata de sardinas, porque para mí fue realmente muy inspiradora, aunque yo no soy lacaniana en absoluto, pero esa anécdota me parece realmente que da en el clavo. Y es que Lacan cuenta en el 11º seminario, al comienzo, que estando en Bretaña salió un día en una barca de pescadores y que en esa barca de pescadores iba un niño, al que él llama Le Petit Jean. Y Le Petit Jean, en un momento determinado, había una lata de sardinas que flotaba entre las olas y le dijo: ¿ves? ¿Ves esa lata? ¿La ves? Pues esa lata a ti no te ve. Y parece ser que la cosa de Lacan le fastidió bastante y que sintió la necesidad de dar una respuesta, de encontrar una respuesta a esa idea de la lata a ti no te ve, y al final formuló la respuesta más o menos en estos términos: ciertamente la lata no me ve, pero la lata me mira. Y precisamente desde esa mirada que está fuera de nosotros construye Lacan todo el seminario número 11. Por tanto, el objeto mira. Y esta idea a mí, señalo la anécdota de Lacan porque la cito en la introducción y realmente me pareció muy inspiradora, pero obviamente esa idea la fui completando, ampliando, construyéndola de forma más compleja también con otros conceptos como el de aura en Walter Benjamin o el de atmósferas de Bernard Böhme, cuando dice que el objeto sale de sí, habla incluso del éxtasis del objeto, justamente al salir de sí crea atmósferas entrando en relación, en redes de relación con otros cuerpos, con otras personas. En fin, en resumen, y con esto ya acabo, yo he intentado leer la amplísima y la riquísima documentación de los archivos medievales desde una rigurosa mirada de historiadora, pero al mismo tiempo prestando atención, prestando oídos a quienes desde distintas disciplinas, la filosofía, la sociología, la historia del arte, pero también la historia, insisten hoy en que hay que reconstruir desde el estudio de la materialidad el diálogo entre las personas y las cosas. Un diálogo que ha de ser entre pares y que ha de estar en el conjunto de un todo. Muchas gracias.